Hola, nunca había hecho esto en ningún episodio, pero quería dar como un aviso por el capítulo del que ahora van a escuchar, que sucede de que yo ya tenía pensado hablar sobre los capítulos, o sea, lo que pasaba en los capítulos, pero mientras iba grabando empecé como a interpretar como ciertos temas que se tocan en los capítulos de Midnight Gospel. Entonces quería hacer esa aclaración para que no esperen cuando yo diga que voy a hablar de los capítulos, sino como que hablo como yo interpreto los temas tocados en los capítulos. Y eso, ojalá que lo disfruten. Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy les quiero hablar de una serie llamada Midnight Gospel y el sentido que le damos nosotros a la vida. En este capítulo, bueno, aparte de agradecerles de nuevo a todos por su sintonía en este podcast, quiero decirles de que este capítulo va a tener una como estructura diferente a los anteriores. Va a tener sí 3 partes, pero va a ser diferente. Primero que nada, la primera parte va a ser como una pequeña reseña de la serie. La segunda va a ser como mis capítulos favoritos y cómo yo lo interpreto. Y la tercera parte, la última, va a ser como si la recomiendo o no, o para qué la recomiendo, o lo que sea. Bueno, sin nada más, quiero comenzar diciendo de que en pocas palabras, una pequeña reseña para alguien que no tiene ni idea de lo que es Midnight Gospel. Midnight Gospel es una serie, como lo explico, que tiene un estilo de dibujo bastante peculiar y una gama de colores que llama muchísimo la atención. Creo que trata, creo que más que decirle de qué trata, porque no quería ir en spoiler, aunque igual voy a tocar spoiler. Bueno, voy a indicar ahí, creo que voy a ir con spoiler, así que no se preocupen con spoiler. Quiero comenzar diciéndole a todos de que Midnight Gospel es una historia de un tipo que se llama Clancy, que hace podcast para como el universo, porque algo de universo es como muy fumada la serie, pero tómenlo así nomás. Y por ejemplo, cada capítulo toca como cosas de nosotros las personas y temas relevantes que muchas personas como que les cuesta como asimilarlos, o también personas que simplemente no le toman el peso a muchísimas cosas como de la vida como tal. Es como algo muy profundo, creo yo. Para algunos yo creo que es una serie estúpida con, por ejemplo, cosas muy como fumadas, y es comprensible porque al final es como queda la interpretación. Pero la verdad es que yo al verla creo que saqué muchas cosas y anoté algunos torpedos para que no se me vaya la onda y también para no irme tanto a los temas. Em, pero creo que mientras veía los capítulos de repente había cosas que las tenía que repetir, porque siento como que en esta serie cuando veía los capítulos pasaban cosas como muy raras como en ámbito de lo que está pasando en la serie, y lo que hablaban en la serie era demasiado interesante. Pero en pocas palabras, la historia de una persona que hace podcast para el universo y entrevista a personas, y con las personas que entrevista suele tocar muchísimos temas muy interesantes. Actualmente de Netflix, sí, es solo de Netflix, sí. Posee 8 capítulos, el promedio de la duración de los capítulos son de media hora aproximado, aunque el último creo que dura como 1 hora. ¿Qué más? Eso más que nada es una serie que es bastante entretenida, solo que creo que igual es difícil como para llegar a verla. Más que nada porque siento de que Midnight Gospel es una serie de que, por ejemplo, el primer capítulo, voy a hablar un poquito del primer capítulo, pasa de que va a un mundo donde hay zombies y todo eso, y como que hablan cosas muy interesantes como la legalización de las drogas y todo lo que es las drogas, y que si de verdad las drogas son malas, o, o es malo el uso que le damos. Y creo que como que pasan cosas en la pantalla que no es que sean como que no tengan sentido, porque no es así siempre, pero al menos siento que es así, pero como que es muy absurdo lo que uno ve, entonces gente que no le puede tomar seriedad, aparte de como el estilo que es la serie, es como bastante como que yo por ejemplo tengo este problema de que se me va mucho la atención, de repente pierdo como la atención cuando está pasando algo, entonces como que tengo que poner atención a lo que está pasando, más lo que pasa en la serie, pero eso ya es un detalle mío. Y eso, creo que eso es más que nada decirlo, que una pequeña reseña entre comillas de la serie, pero ahora quiero hablarles del plato fuerte, que aquí es donde yo me voy a explayar y uff. Bueno, mis capítulos favoritos, creo que mi capítulo favorito principal es el capítulo 2, el 4, el 6, el 7 y el 8.
estos capítulos los voy a hablar porque siento que los temas que hay que tocar es como interpretación y creo de que siento que puedo aportar algo hablando sobre esto. Este capítulo creo que va a tener un toque más personal y qué es lo que quiero compartir con ustedes, porque al final siento de que si yo puedo, por ejemplo, compartirles cosas positivas a las personas, vale muchísimo la pena. Y como lo he dicho antes, este podcast va a seguir haciéndose aunque me escuche una persona, por el tema de que yo disfruto haciendo esto, porque siento de que estoy compartiendo, estoy generando como con la persona que me escuche que una buena onda. O sea, quiero generar este espacio de que siento que no hay, de que haya una conversación, que no hablemos de cosas tan trágicas como, no sé, el coronavirus, cosas malas. Quiero hablar de cosas más tranquilas y creo de que alguien que me escuche y que piense en algunas cosas o se las replantee o vea las cosas de diferentes formas, lo encuentro genial, que eso es la facilidad que nos da el internet. Pero bueno, ya para no irme en otra, el capítulo 2 es uno de mis favoritos porque habla de la muerte, de aceptación, creo, de ella. Creo que la muerte es un tema bastante delicado, creo que es un tema que mucha gente no le entiende. Creo de que la muerte es algo que muchísimas personas le tienen miedo, no lo quieren aceptar, y es comprensible. Al final la muerte es algo complejo, y como tocan ese tema, más que lo que sucede, es que yo creo que más lo que sucede en pantalla es más importante como lo que hablan. Entonces creo que la muerte y la aceptación de ella es un tema bastante como controversial, por así decirlo. Siento de que más que pensar en, oh, nos vamos a morir todos, que algo que un hecho, en el sentido de que todas las personas que nosotros conocemos en algún momento van a morir, nuestros padres igual, familia, todo. Creo que no hay que desperdiciar nuestro tiempo, en el sentido de que no hay que sentir como que estamos acá flotando en el mundo. No creo que sea correcto. Sabemos que el día de nuestra muerte es incierto, pero es un hecho de que nos vamos a morir. Ese es un hecho. Y creo que mucha gente a veces se pasa pensando cómo vivir, o sea, cómo se va a morir, antes de pensar en cómo vivir su vida, las cosas que podemos hacer. Eh, Como les digo a ustedes, chiquillos o chiquillas, lo que me escuchan, que creo que es importante comprender de que la muerte es algo de que no hay que tenerle miedo. Y a mí me ha tocado la mala suerte de ver morir a algunas personas, y ir a cementerios no me gusta, pero más allá de eso es que cuando yo me tocó vivir la muerte de mi bisabuela, fue un momento bastante fuerte porque yo tenía un cariño inmenso por ella, pero no lloré. Eso es lo que más me sorprende. Y cuando me han pasado cosas relacionadas a la muerte, no lloro porque siento de que como que lo acepto como tal, es parte de. Y pucha, mi bisabuela ya estaba vieja cuando ella falleció, y creo que por eso no me dolió, porque yo la misma la escuchaba y diciendo, no quiero ir, quiero acabar con esto, quiero ya no tener sufrimiento, quiero estar tranquila, quiero descansar. Y recuerdo eso y creo que por eso no me duele. Al final yo creo que las personas mueren cuando uno las olvida, creo que va por ahí la cosa. Creo que al final del día, si tú recuerdas a las personas y te quedas con las buenas cosas que te dejó, creo que la persona va a estar ahí en el fondo. Entonces creo que algo que es para pensar, en el sentido de que yo sé que no digo que por ejemplo el día de mañana se te muera alguien, no estés triste, no, pero hay una diferencia entre tener miedo cuando pasa ese momento a decir, tiene que pasar en algún momento mi abuela va a morir, mis padres van a morir, mis amigos van a morir, yo me voy a morir, y es algo inevitable y nos va a tocar a todos en algún momento. Entonces creo de que es parte de pensar esto, pero no quiero que lo vean como un absoluto de que ya te va a pasar y listo, ¿no? Es algo que va más allá, porque toda muerte conlleva un dolor, un sufrimiento, conlleva muchísimas cosas, más el proceso de que cuando se muere tienen que ver de qué murió y enterrar a la persona, o si es un animal también, cómo se hace, conlleva muchísimas cosas, tiempo, desgaste emocional, y creo que es algo que es bastante interesante de conversar. Creo que lo que les puedo compartir a ustedes en relación a esto en el capítulo, cómo se toca este tema, creo que hay que verlo de una manera como reflexiva. Creo que todo lo que les voy a hablar, más que hablarles de la serie, siento que como que estoy interpretando la serie, y creo que quizás le voy a cambiar el título del capítulo después.
También les quiero hablar del capítulo 4 y cómo toca el tema del perdón y el ser escuchado y cómo te desahogas. Wow, el perdonar a alguien es algo tan complejo, siento que es un tema de que podemos hablar horas y horas. Más de alguno ha tenido alguna relación con alguna persona, amigo o relación amorosa con alguien y ha cometido algún error. Y el perdón, ese perdón que a veces cuando uno comete un error, es una sensación que se siente tan bien cuando tú perdonas a alguien sin importar el error. Siento de que es parte de ser un ser humano, es cometer errores. Y creo de que es bastante importante aprender a perdonar o ser perdonado. Creo que nosotros todos cometemos errores. Si bien hay errores que no los como justifico, ya sé, por ejemplo, una persona que viola a otra, ese error para mí no tiene perdón, pero es como pensamiento mío, así. O cuando alguien mata a otra persona, como que cuando pasan cosas así, como que siento que no hay perdón, porque estás haciendo algo de que no tiene vuelta atrás. No es como que yo venga y te diga tonto y después lo siento y quiero hacer algo por ti para que arreglarlo. Es algo muy diferente, pero no quiero ir por ese lado tan trágico, sino que el perdón en general es algo muy importante y que la gente no le toma el peso, porque perdonar a alguien no es algo que sea tan simple tampoco, dependiendo de lo que sea. Yo he cometido errores, la gente que me ha conocido también ha cometido errores conmigo, pero hay una sensación tan bonita de perdonar, pero tú sentir como que liberas a esa persona de esa carga y tú también te liberas porque en todo, al final todo eso se hace por algo para mejor. O sea, pongámosle un ejemplo, tú hiciste algo malo a tu pareja y le hiciste sentir mal, y la perdona. Obviamente lo ideal no es hacer eso, es evitar hacer daño a la gente, pero tú cometes un error que no pensabas que le iba a hacer daño. Por ejemplo, no sé, tú nombras algo estúpido, a ver, voy a poner un ejemplo bien estúpido, te ríes de una banda o algo y esa persona se siente mal, tú cometes un error, pero el hecho de que tú no sabes a veces cómo algo tan estúpido como eso puede dañar a alguien y cómo eso lo puede sentir como un ataque a la persona. Entonces, creo que es una sensación muy bonita cuando uno perdona y al final termina haciendo sentir bien o sea, cómo te sientes tú cuando arreglas ese problema, en el sentido de que le dices, sabes que cometí un error y creo que las cosas pueden mejorar. O sea, es como parte de ser humano. Creo que es algo bastante complejo como de explicar, pero creo que ya van entendiendo la idea, que al final cuando uno comete errores lo principal es darse cuenta obviamente de que uno cometió el error y ver qué uno puede hacer para arreglar este error. A modo de síntesis, creo de que el perdón es algo que hay que tomarlo muy en cuenta, porque pasa con nuestros mismos padres, que ellos cometen errores, nuestros abuelos, todas las personas cometen errores, solo que hay errores que realmente cuesta perdonar, como una infidelidad o cosas más graves, pero en general el perdón es algo que te hace sentir bien a ti, te libera como persona y también ayuda a la otra persona a liberarse de esa carga. El ser escuchado, wow, también eso es demasiado, ¿cómo decirlo?, fuerte, porque a veces uno siente, me pasa a mí a veces que converso con gente, siento de que no te están escuchando, sientes como que están esperando que tú termines para ellos seguirte, como ver cómo te dicen cómo te llevan la contraria, como que están esperando que uno termine para ya contradecirte, y creo que es muy importante ser escuchado sin importar la gravedad de lo que esté hablando, o si al final si está hablando algo súper banal. Creo que el ser escuchado es algo muy importante y la gente no le toma el peso. Por ejemplo, si eres un padre o madre y no escuchas a tu hijo y tu hijo se da cuenta de eso, es algo tan importante de que ese hijo no va a tener confianza en ti. Y uno dice, no, es que de repente uno está ocupado, está cansado. Pero estoy dando el ejemplo del hijo porque a veces el simple hecho de que alguien no te escuche te genera un rechazo a esa persona, y creo que más de alguno nos ha pasado de que uno habla con alguien algo súper importante y luego te dice como, ah, dale, o qué lata, qué pena. Y esto va de la mano con el desahogo. Creo que ser escuchado con el desahogo son dos cosas que van de la mano y wow, creo que el ser escuchado con desahogarte es algo muy importante. Creo que todas las personas al menos merecemos eso, poder desahogarnos y poder relajarnos al final con alguien conversando, porque piensen esto, nosotros, todas las personas, sufrimos constantemente cosas, pensamos todo el día cosas, todo el día, desde el momento que nos levantamos estamos pensando en cosas,
y la importancia de sentir que te escuchan y que te puedes desahogar, porque al final a veces uno necesita no contar el problema, sino que alguien, darle un abrazo a alguien y llorar y desahogarte. Y creo que es algo que vale la pena darle una vuelta ahí, que creo que la gente a veces me pasa, yo también soy parte de este problema, que a veces no me lo desahogo, siento que no quiero molestar al resto, pero ahí está, que una vez es el doble de egoísta cuando uno no se desahoga ni intenta ser escuchado por alguien cuando uno vive cosas malas, porque a veces uno dice, no, yo estoy pasando algo tan grave, pero al final no importa, porque cuando a ti algo te afecta, eso ya es grave, sin importar si eso es estúpido objetivamente o no, porque el hecho de que te afecte es algo que no está bien. Entonces creo que el ser escuchado y el desahogo son cosas que uno como persona tiene que tomarle el peso. Y creo que, si bien no estoy hablando casi nada de la serie, creo que es como interpreto como estos temas que se van tocando. Que siento de que la serie, más que las situaciones absurdas que nos llevan, creo que en todos los diálogos, cuando ustedes la vean, van a entender de que te hablan a ti como persona. Y esto es lo que yo pude sacar. Quizá hay más cosas y yo no le he dado cuenta, o quizá me falta por descubrir más cosas, pero creo que la serie, cuando nos habla de temas como estos, incita a reflexionar. De esta manera quiero pasar al capítulo 6, que habla, en ese capítulo quiero dar un poco más de contexto, porque Clancy tiene un aparato, bueno, un computador también, y una cosa como, no sé cómo explicarlo, como para poder transportarse al otro mundo y ir a donde las personas se transportan. Y en ese capítulo muestran que la máquina de Clancy, bueno, el robot, todo esto, está malo. Y la máquina al final lo que necesitaba era un líquido verde y era mantención en el fondo. Y si bien lo que noté yo cuando vi ese capítulo es que como el protagonista siente como que ni siquiera es capaz, o sea, como lo veo yo, es que el personaje solo intenta escapar de su vida, ya sea haciendo estas entrevistas para su podcast y escapando de su planeta como tal. Entonces el personaje no se da cuenta o no acepta de que tiene que tener obligaciones, en este caso en la máquina, que puede representar las obligaciones, y cómo este personaje las evade. Es algo que puede pasarnos a muchos, que buscamos alguna manera de escaparnos de la realidad, ya sea viendo series, ya sea jugando, ya sea escuchando música, ya sea trabajando muchísimo, ya sea pasando ocupado, ya sea lo que sea que hagamos como persona. Y creo de que es un personaje que en este punto ya te das cuenta de que la serie, bueno, ya hace unos capítulos atrás igual ya sabes que esta serie va de algo más allá de solo mostrarte cosas como bonitas a la vista y conversaciones interesantes. Entonces acá la serie se pega un punto de inflexión súper grande, donde como que ya la serie, como lo explico, como que se vuelve bastante seria, en el sentido de que como que todo es más evidente, en el sentido de que lo que te muestra la serie te hace pensar muchísimo, como que te das cuenta de que muchas cosas como que tienen algún sentido de ser, estar ahí. Como que en este momento, cuando yo estaba viendo la serie, como que empecé a sobrepensar la serie de cierta forma. Y creo que es un error que nos pasa a todos como personas, que a veces queremos evitar las cosas, no queremos afrontar los problemas, no queremos, ¿cómo se llama?, pelear con muchas cosas o realidades que nos toca vivir. A veces no queremos aceptar que, no sé, algo malo va a pasar, y es parte de también de nosotros como seres humanos pensar todas esas cosas. También en ese capítulo se habla de la importancia de meditar. Yo personalmente soy una persona que está en contra de todo esto de que las vibras, que vibrar alto, que todas estas mierdas que salen ahora. Bueno, no mierda en realidad, pero es un decir que le tengo yo a estas cosas. Siento de que meditar es algo como se lo explico, como que yo empecé hace poco a meditar, porque empecé a buscar maneras de cómo sentirme bien debido a todo esto de la pandemia, que me siento, de repente hay días muy agobiado, me siento mal, y he probado meditar o hacer cosas para estar mejor. Y creo de que la importancia de meditar es muy, pero muy relevante, y la gente no se da cuenta de eso. Si bien yo tengo un rechazo por todo esto del horóscopo, de las vibraciones, porque siento de que
son charlatanerías, personalmente el tarot, todo eso. Lo más probable es que quizás esté equivocado, como también no, pero para mí mi percepción de esto es como pura mierda, así como que es como que siento que una persona random, así, una persona cualquiera viene y me dice el color rosado, números tantos, y uno lo interpreta de una manera y uno se pone perseguido y empieza como a buscar esas coincidencias en el día a día y no sé, para mí el horóscopo no vale nada. Y eso de los signos tampoco, pero ya, no quiero hablar de eso porque al final es hablar de mí, pero la cosa es que meditar, creo de que cuando uno empieza a meditar de verdad, así como que lo intenta, que uno quiere como despejar la mente, y yo digo esto sin caer en alguna droga, obviamente, sino hacerlo a conciencia, como pensar así, en dónde estoy, qué estoy haciendo, lograr como verte, cómo te proyectas, pensar todas esas cosas, creo que es bastante relevante. Creo que algo que sirve como ejercicio, al menos hacerlo una vez a la semana, creo que basta y sobra, aunque algunas personas quizás lo necesiten más, pero creo que meditar es muy importante y yo al menos me siento bien cuando medito. Personalmente yo cuando lo intento hacer es cuando me siento muy angustiado y quizás lo debería hacer en momentos que no esté tan mal, pero creo que me siento bien cuando medito. Creo que meditar a veces me ayuda como a aclarar ideas, a aclarar dónde estoy, a dónde quiero ir, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Y creo que es algo que la gente lo infravalora, así, cuando es algo que te puede tener muchas utilidades, como que no veo contras, sino puros pros. Y bueno, de aquí pasamos al capítulo 7, que de nuevo se toca el tema de la muerte de una manera de que todo este proceso cuando alguien muere, no la muerte de uno cuando uno tiene miedo a la muerte, acá como que se toca el tema de que el proceso cuando una persona cercana tuya muere y tú estás ahí, como por ejemplo, no sé, pongámosle un ejemplo típico que, o lo más probable que nos tocó vivir a muchísimos, que tienes un abuelo enfermo o abuela enferma y tú te das cuenta que se está muriendo porque te notas como que esa persona cada vez está peor, esa persona está sufriendo, esa persona la notas como que su chispa, como uno, por así decirlo, que uno ve en las personas está mal. Y en esta parte es muy fuerte esto, porque al final el proceso de una muerte es duro. Porque, por ejemplo, si uno se muere, pongámosle yo, tú, la persona que me está escuchando, uno dice, ya me muero y listo, se acaba eso, pero el problema lo tienen después las personas que están vivas, en el sentido de que el dolor que uno le genera a esas personas, y no porque uno quiera, sino que es un dolor que es necesario y que es obligatorio, que todos lo tenemos que vivir, que todos lo tenemos que pasar. Y ese dolor es complejo, o sea, tenemos que entender que ese dolor nos llega a todos y todo el proceso que uno pasa cuando alguien muere es complejísimo. Y en este capítulo lo quise anotar eso porque uno tiene que pasar, si por ejemplo tú te das cuenta que tu abuela, madre, amigo, lo que sea, se está muriendo, no puede hacer nada. Y te das cuenta en el sentido porque, no sé, ya tiene una enfermedad terminal, se está muriendo en el sentido que lo estás viendo, por ejemplo, en el caso de vejez. Eso conlleva un proceso de aceptación y también uno tiene que estar en un luto, porque cuando esa persona muere uno no estoy el otro día ya riéndome y pasándolo como si nada. O sea, si tú puedes hacer eso, genial por ti, pero la muerte es algo que conlleva muchísimas cosas. Creo que la muerte es algo de que entiendo que la gente tenga miedo, pero también más que tener miedo es que hay que aceptar todas esas cosas. Entender de que son procesos que todas las personas vivimos y que uno lo que más necesita cuando alguien se va a morir, yo creo, un conocido, lo que sea, es acompañarlo, hacerlo sentir que está ahí, que estás ahí, agradecerle por todos los momentos que te pudo entregar mientras estaba en vida y sentirte agradecido de todo lo que viviste con esa persona. Creo que eso falta, comprender esas cosas que son bastante, quizás simples se pueden decir, pero igual es difícil. No sé qué me dicen ustedes. Aquí ya estoy tocando ahora algo que me llega a doler a mí. El tema de la familia. ¿Qué le iba a decir? El capítulo 8 habla de la familia y... no sé qué decir.
Em, el tema de la familia creo que es un tema que a muchísimos nos toca. Creo que es un tema que es bastante fuerte. No puedo evitar emocionarme. Eh, siento de que aquí quiero hablar ya libre, no tengo más, no sé, quiero que entiendan de que acá este tema es muy delicado. Sé que muchísimas personas no tienen padres ni madres porque quizás los perdieron. Em, quiero decirles de que más que eso de la familia, creo que más allá porque el núcleo familiar para mí es padre y madre, pero para otras personas son sus abuelos, son sus tíos, son sus padrinos quizás porque los padres murieron, y creo que esto es bastante delicado, y creo de que en el tema de la familia creo que es muy relevante para nosotros las personas, en cómo vivimos esto, en el sentido de que eh, la familia, por ejemplo, uno no la elige y uno le toca vivir muchísimas cosas que a veces uno no las desea. La importancia de nuestra niñez como persona es muy importante. Nuestra niñez, esto de que la niñez y entre comillas juventud son las que nos marcan para toda la vida al final, porque al final en esas etapas de la vida son las que nos marcan al futuro de quiénes vamos a ser en el día de mañana y cómo nos moldeamos como personas hacia el futuro. Creo de que es muy importante la niñez de una persona, y creo que es algo muy delicado, pero muy delicado, porque si nosotros tenemos una niñez difícil, con momentos difíciles, eh, eso nos va a marcar el resto de nuestra vida, en nuestro comportamiento, en cómo somos, en cómo nos comportamos, y creo que es algo difícil de pensar, de meditar, de ver, porque hay cosas que no las podemos controlar. Uno a veces cuando un niño no puede hacer muchísimas cosas, y son cosas complejas. Y cómo nos moldeamos hacia el futuro, uno no se da cuenta ahora que yo ahora por lo menos tengo 22 años y que me falta una vida por delante y todavía soy una persona joven. Pienso en eso, que siento que algunas cosas que me tocó vivir que no me hubiera gustado me han moldeado para ser quien soy, y todas las cosas que me han tocado vivir, ya sea dolores, ya sea alegrías, ya sea amores, ya sea pérdidas, ya sea de todo, me hacen ser lo que soy el día de hoy. Y, y somos tan complejos como seres humanos. De verdad, siento que somos tan complejos como seres humanos. Siento que cuando llegamos a la juventud, hablando de 15 años, quizás un poquito más adelante, porque no todos vivimos la juventud como de la misma manera, yo al menos siento que estaba como lo voy a hacer como una metáfora, estoy en un bote invisible, en un río, pero sin remo, sin dirección. Iba nomás hacia adelante, ¿no? Donde fuera. Y eso de ser niño hasta cierta parte de la adultez, siento que es como cuando uno va cometiendo errores y como que el bote se iba llenando de heridas, o iban pasando cosas en el bote cuando uno cometía errores que entre comillas nos marcaban. Y como les digo, creo que hay momentos que uno siente que cuando toca fondo, como que sentía de que ese bote se me rompía y llegaba a una orilla, tenía que parar, respirar un poco y armar otro bote y seguir. Porque son momentos que a veces uno siente que pierde como la idea de dónde estoy. A veces sentía que pasaban cosas alrededor de mi vida graves y sentía que estaba perdido, estaba como en una isla perdido, y es complejo. Yo me considero una persona de por sí privilegiada porque tengo muchísima suerte, siento que tengo lujos que no debería tenerlo, y siento de que tengo muchas como cosas que no debe, que a comparación de personas que son de mi alrededor, creo que se las merecen mucho más que yo. Y creo de que es un proceso que es raro, sí, porque está bien ser autocrítico, pero no me gusta tampoco sentir que no merezco nada de lo que tengo. Porque también eso, no tengo la culpa yo tampoco de tener estos como privilegios, o tener estas cosas que pienso que debería tener el resto. Em, lo más cuático es esto de vivir la niñez y la juventud como en esa sensación de que estaba en un bote metafórico, que a veces cuando tocaba fondo llegaba a una isla y paraba. Es que a veces siento de que
no sé, estaba muy perdido y ahora me siento como que ya tengo como más o menos una dirección más o menos clara, pero es complejo porque todos tenemos cosas que tenemos que dejar pasar. Siento de que hay que dejar de lado el pasado y pensar en el futuro. Y sé que es lo más cliché de lo que les acabo de decir, de lo cliché, pero es algo que cuesta asimilar y aceptar porque si te estancas en el pasado no vamos a poder crecer. Nadie puede crecer si no se estanca en el pasado. Si bien el pasado nos sirve como persona para tener cuidado con ciertas cosas, creo de que está mal tenerle como una fobia así a todo lo que nos pasó, así como por ejemplo, yo estoy pololeando con alguien y esa persona me engaña. Y yo obviamente voy a estar dolido, voy a estar desconfiado y voy a sentirme mal, porque es comprensible, me engañaron, me traicionaron. Pero uno no puede pensar de que todas las personas te van a engañar, ¿me entiendes? Es como no porque una vez algo te va a salir mal, siempre te va a salir mal. Bueno, hay ciertas cosas que sí obviamente te van a salir mal, pero en el sentido de cosas como que sabes que te pueden causar daño. Pero, pero en general, yo hablo en un tema general de cosas del día a día, no es así, o sea, uno tiene que aprender a, ¿cómo decirlo? Como entender de que estas cosas del pasado me enseñaron cosas, como por ejemplo, uno siempre tiene que sacar aprendizaje de lo que uno vive. Todo lo que uno vive o pasa, tiene que sacar aprendizaje y lo que te entregan tus cercanos, ya sea amigos, pareja, familia, etcétera, también uno tiene que tomarlo como experiencia de la vida. Al final creo que yo y todas las personas somos ignorantes en algo y lo ideal es que cada día uno aprenda algo nuevo y también hay que pensar de que es complicado que es lo que es crecer, madurar y sé que quizás estoy sobrepensando todo demasiado porque al final es una serie que entre comillas que cualquier persona la ve y dice, ah, ya es una serie más, pero creo de que esta serie nos habla a nosotros, nos dice, nos toca estos temas tan delicados que al menos los que más me tocaron a mí, que cómo explicarle a usted de que hay que pensar en las cosas, darle como una pensada por encima, por decirlo así, como pensar bien esto, quizás, no sé, debiste decirle a esa persona te quiero, quizás debiste agradecerle a esa otra persona, quizás debiste cuando tu abuela estaba enferma haberle estado más tiempo, pero ese error ya lo cometiste. Y no digo que te crucifiques por cometer un error, sino que seas mejor para futuro. Porque al final uno siempre intenta buscar ser la mejor versión de sí mismo para el mañana. Entonces siento de que no hay que tener miedo de los errores, hay que tener miedo de quiénes somos. No hay que tenernos odio por quién somos, ya sea que no te guste como eres psicológicamente o físicamente, sino que hay que aprender de todo eso. Si bien los como problemas físicos es más complejo por un tema de que uno quizás no se acepte como es, creo de que eso puede cambiar, uno tiene que empezar a verse con otro ojo. Y en el ámbito psicológico, está más complejo yo creo en el psicológico que el físico porque al final es como que a veces hay cosas que uno tiene tramas y tiene, o sea, traumas y trabas. Y creo de que a veces uno necesita ayuda. Yo les digo a todos ustedes, si alguien de acá se siente mal, se siente roto, se siente mal y siente de que no da más a pesar de tener las herramientas, ya sea, por ejemplo, desahogarte con familia o tener, no sé, creer que lo está haciendo bien, pero aún así sentir como que todo es más, como que todas las cosas te pesan más, como que te sientes más mal que bien en general. Creo que hay que pedir ayuda y no tener miedo porque esa sensación, esa es lo que, o sea, esa sensación de que uno dice, no, es que para qué, no es que no vale la pena, no importa, tienes que hacerlo, tienes que pensar las cosas que son para futuro al final, que no puedes estar en ese estado siempre así, que siempre va a estar mal, que siempre todo va a ser una mierda, pero más que decirle a ustedes que pidan ayuda, es que entiendan de que no hay que temer, hay que entender de que todos llegamos a donde estamos por las diversas situaciones que nos llevaron a ver. Y hay que entender de que todos nosotros tenemos una historia detrás. Todos nosotros tenemos muchísimas cosas que aún quizás nos duelen y que las pudimos haber pasado quizás hace 10 años, 15 años. Como también hay cosas que nos pasaron hace un mes, 2 meses, 3 meses. Y todo lo que nosotros
vemos como vida, que es desde el momento que nacemos y vemos a nuestra madre por primera vez hasta el momento que cerramos los ojos, es algo increíble. O sea, ¿cuántas personas en la vida conocemos? ¿Cuántas parejas tenemos? ¿Cuántas veces sentimos amor, odio, pena? Algo, estar vivo es un lujo, es algo que me lo he puesto a pensar y es algo que quizás me estoy yendo muy en la profunda, pero estar vivo es algo súper bonito. Pero también hay personas que solo sufren en su día a día. Yo tengo la suerte de que no sufro todo mi día a día. Hay días que son buenos y días que son malos. Hay gente que todos sus días son una mierda. Por eso uno tiene que ser agradecido. Por eso uno tiene que ser mejor persona. Por eso uno tiene que pensar de que uno no tiene que hacer el bien por esperar algo que te llegue, sino porque uno quiere hacer el bien, porque uno se siente bien haciendo el bien. Porque uno cree de que si uno hace algo bueno sin buscar algo, está haciendo un mejor mañana para la gente, no para ti nomás. Y es algo increíble, creo que es pensar de que todos nosotros tenemos una historia, un pasado, un presente, un futuro. Es algo que es como mágico, de cierta manera. Es algo obvio, quizás, pero es algo que da para pensar. Siento que somos personas que estamos en un constante cambio. Lo que hoy no te gusta, mañana te puede gustar. Lo que hoy no te da pena, mañana. Y así sucesivamente con todas las cosas. Siento de que nuestros gustos, nuestra manera de ser, hasta físicamente cómo cambiamos. Por ejemplo, si yo no me afeito, por ejemplo, voy a tener barba, cómo vamos cambiando en todos sentidos. Y es que con el paso del tiempo es increíble, no sé. Ver en este capítulo a Clancy como cada vez que él iba envejeciendo y como él se le notaba la cara triste, creo que quizá algo que nos decía a nosotros, que mucha gente que, no sé, es mayor, es triste, porque quizá esas personas sienten que molestan, no sé, siento como que, según yo, mi percepción de la tercera edad, o bueno, las personas con edad, es triste porque al menos en mi país, en Chile, la gente tiene que trabajar, o las que no trabajan igual tienen una vida triste porque las tienen en un asilo, o se sienten solas, o sienten que estorban, y es complicado envejecer porque quizás, por ejemplo, esa persona trabajó toda su vida y le alcanza para vivir, ya pongamos en el caso, pero es complicado en el sentido de que igual tú sientes de que no puedes cumplir con cosas básicas, quizás como hacer tu cama, que eso es como algo que todos podrían hacer, como hacer tu cama. Es algo que cualquier persona podría, pero quizá una persona de edad no puede. Y siento que quizás cuando las personas envejecen, es como dolores que ellos acumulan a través de la vida y ellos no quieren molestar a nadie, no quieren decirle a nadie nada y también se les acumulan esas penas. Entonces siento de que eso es como lo que intenta expresar la serie, y es algo complicado y complejo, que quizás la gente no le toma el peso, o bueno, la gente de edad, que quizás no puede hacer mucho, porque ya tienen como sus mañas. Cuando la gente crece, se dice que cuando la gente crece, entre comillas, llega como a cierto punto de la edad, se vuelven más tercos y son llevados a su idea. Entonces también va de la mano quizás con eso. Por ejemplo, casi todas las personas que he conocido, me atrevería a decir el 90% de personas de edad que he conocido son bastante tercas y llevadas a su idea. Entonces creo de que muchas de esas personas se comportan así porque no lo intentan como cambiar. Entonces siento de que las personas de tercera edad, sus vidas son tristes, más allá de que sí es que pueden tener las cosas básicas, ya sea su comida, su vivienda, transporte y sus medicamentos. Aún así se sienten mal porque sienten que están molestando al resto. Y eso es lo triste. Imagínate llegar a un punto de tu edad que no puedes ni siquiera al baño y tu propio hijo o hija te tiene que cuidar. Imagínate llegar a ese punto. Imagínate. Creo que es bastante triste. O tener alguna enfermedad terminal de que ni siquiera tienes que estar en cama postrada. Creo que es un tema bastante delicado. Cómo se ve el personaje que mientras es más viejo es más sabio, pero a la vez es más triste. Yo creo que es algo interesante de los seres humanos que nos comportemos de cierta forma. Pero más allá de eso, porque no quiero terminar un final así tan negativo, siento de que todo lo que le he hablado es cómo interpreto yo las cosas que se hablan en la serie. Y bueno, más allá de decirles que lo que les hablo es que siento que es interesante que ahora yo les estoy hablando a ustedes y les pasa lo mismo que a mí, y yo, mientras están escuchando todos estos temas tan delicados, están pensando en quizás en ustedes mismos.
en sus preocupaciones, en su presente, en su futuro, en las cosas que le generan dolor, alegría, en cómo antes era el mundo, quizás antes de la pandemia, quizás cómo era tu niñez, cómo fue sentir cuando se te murió tu mascota, cómo fue ver morir a tu abuela. Y son temas bastante delicados, quizás a algunos les sacaba alguna lágrima, o a algunos lo ha hecho sentir algo, como yo ahora mismo estoy a punto de quizás llorar, no sé, pero creo de que vale la pena pensar, vale la pena escuchar, vale la pena ser escuchado, vale la pena despertarte y vale la pena entender de que eso es lo que nos hace humanos, en el fondo, sentir, cometer errores, pensar, crecer, darte cuenta de quién eres. Y cuando asimilas de que al final hay un porcentaje bastante alto de que nosotros seamos solo un número más de los tantos números, de tantas las personas que se mueren al día, tienes que pensar en la marca que tú dejas con tu gente cercana, con la gente que se rodea de ti. Y eso es lo más importante, la gente que se rodea de ti y cómo tú les impactas, ya sea positivamente o negativamente. Creo que esa es mi interpretación de los capítulos que ya nombré. Y si la recomiendo, sí, la recomiendo esta serie. Si bien hay muchas barreras que te permiten terminarla, creo que vale la pena, pero por el hecho de la conversación. ¿En qué sentido? De que vale la pena conversarla con la gente y, y también meditarte para ti mismo. Yo mientras la veía intentaba anotar algunas cosas, intenté meditar, intenté pensar, intenté ver lo que hice mal, lo que he hecho bien. Creo que vale la pena muchísimo por el tema de que te hace reflexionar. Siento de que no es tan depresiva como BoJack, pero el último capítulo, wow, sin duda es de lo mejorcito que he visto en serie animada. Creo que vale muchísimo la pena que le den la oportunidad. Si bien siento que le he spoileado parte de la serie hablándola, que en realidad más que nada es como hablé sobre los temas de los capítulos. Creo de que deberíamos todos como personas, como más como una reflexión en general, en comenzar a escuchar, a sentir y a pensar. Creo que son esas tres cosas: sentir, escuchar y pensar. Creo que es muy relevante. Ojalá que si alguien no escucha esto le dé una vuelta en su cabeza y que de verdad saque cosas positivas, porque al final todos como personas somos personas que podemos crecer muchísimo. Yo siento que en este último año he tenido que crecer muchísimo y creo que todos también vamos a tener que seguir así, encerrados por ahora. Y qué mejor que pensar cosas positivas. Yo sé que la situación es difícil, yo sé que algunos no pueden trabajar, yo sé que algunos quizás tienen que decidir entre pagar las cosas donde viven o pasar hambre o viceversa, o no pasar hambre pero no tener para las cuentas. Y yo sé que es difícil, pero siento de que todo, siempre para que las cosas, todas, entre comillas, logren un punto bueno, tienen que pasar algo malo. Y cuando uno toca fondo, lo único que nos queda después es subir, llegar a lo más alto para después de nuevo caer, porque es un proceso inevitable de la vida. Siempre uno tiene que tocar fondo, luego crecer, salir de nuevo y resurgir. Así que les dejo esto para que piensen. Muchísimas gracias a todas las personas que escucharon. Si llegaste hasta acá, de verdad estoy muy agradecido. Me siento contento de tener esta gente que me escucha. Si bien no es tanta, yo soy feliz con eso, así que me siento ya pagado con que uno me escuche y yo ya me estoy pagado. Y bueno, como ya había dicho, me puedes seguir en mi red social personal, que es n.ibacache, o me puedes mandar un correo para alguna sugerencia, o si quieres participar en el podcast también, nicolas.ibacache.es@gmail.com. Quería avisarles también de que estoy viendo la posibilidad de que podamos, ¿cómo decirlo?, subir esto a YouTube para que se genere una conversación. Estoy viendo la posibilidad de que, ¿cómo explicarles?, crear algo que me dibuje una foto mía haciendo como el podcast y ponerle una foto y luego subirlo a YouTube como un video, para que ahí después puedan comenzar a hablar en los comentarios todas las personas que lo escuchan para futuro, obviamente,
Eh, Tengo ya unas cosas como invitados por temas de que por la situación actual está medio complicado a veces agendar horarios con estas personas, más allá de que yo también estoy terminando mis estudios, pero ya se va a arreglar. Tengo ya unos capítulos más o menos pensados y muchas gracias por seguir escuchando, Imagina. Ojalá que de verdad te encuentres bien, que todo esto te sirva de algo y si quieres compartirlo, tienes todo como quieras. O sea, si quieres compartirlo, yo feliz, mientras más seamos, mejor. Así que la otra semana, o sea, la otra semana cuando se suba el siguiente capítulo, voy a ver si está en YouTube y ahí ustedes conversan. O sea, ahí ustedes lo escuchan y todo eso. De antemano, muchísimas gracias y que les vaya muy bien. Hasta luego.